articulación se ajusta a las normas anatómicas y biomecánicas esperadas. Lo que podemos encontrar al realizar test o pruebas en la integridad articular son restricciones capsulares, que son el acortamiento anatómico o patológico de la cápsula articular, laxitud articular, que es el alargamiento anatómico o patológico de la cápsula articular, capsulitis o sinovitis, que es la inflamación de la membrana sinovial, la cápsula articular y los ligamentos asociados, insuficiencia ligamentaria, que es el alargamiento anatómico o patológico del ligamento capsular, los puntos gatillos no miofaciales, que son zonas hiperirritables del tejido cicatrizal, fascia, periósteo, ligamentos y cápsula articular, que se asocian a nódulos palpables y hipersensibles a la banda tensa. Entonces, lo que podemos ver aquí es la bursa, que es un saco lleno de fluido viscoso que actúa como un cojín entre los músculos, los huesos, los ligamentos y todo lo que esté relacionado y asociado con la articulación. La cápsula articular va de una pieza a otra asegurando la cohesión de la articulación. Los tendones son la unión músculo-hueso y los ligamentos son la unión hueso-hueso. Pues en las articulaciones del miembro superior encontramos al hombro, que es el que une al tronco con el brazo, y encontramos a la clavícula, la escápula y el húmero. Es una articulación móvil que permite los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción. Por ser una articulación tan móvil, es bastante inestable. Encontramos a la articulación del codo, que nos une el brazo con el antebrazo. Están relacionados los huesos, el húmero, el cúbito y el radio. Entonces está la articulación húmero radial y radiocubital proximal. Encontramos a la muñeca y la mano, que esta es la que une el antebrazo con la mano. Entonces encontramos al cúbito, al radio y los huesos del carpo, la articulación radiocubital distal. Bueno, entonces en la prueba de Watson es diseñada como una prueba de provocación de subluxación dorsal del escafoide sobre el borde dorsal radial, cuando se realiza una desviación cubital. Entonces, para realizar la prueba, el examinador debe agarrar la muñeca del paciente con su pulgar en el escafoides y con la muñeca en ligera flexión dorsal. Entonces debe realizar una desviación cubital ejerciendo presión, como lo vemos en el video. Entonces, él coge la muñeca, coge el escafoides y realiza una desviación cubital. De pronto, en lo que expliqué, faltó la ligera flexión dorsal. Y bueno, se considera una prueba positiva en el momento en el que el examinador siente un chasquido significativo y el paciente experimenta dolor. Bueno, el test de aprehensión es importante valorar este punto desde la fisioterapia, ya que, como lo dije anteriormente, el hombro es una articulación bastante inestable, y para evitar lesiones como por ejemplo una luxación. Entonces, la posición del participante debe estar en posición en decúbito supino, con el hombro en abducción de 90 grados, el codo en flexión de 90 grados. La escápula no debe salir de la superficie de apoyo. En la posición del terapeuta va a ser en bipedestación homolateral. Va a ser en bipedestación homolateral al lado que se va a examinar. La mano cefálica sujeta el húmero, mientras que la mano caudal sujeta el tercio distal del antebrazo. Entonces, lo que vamos a hacer es una rotación externa máxima, y el signo positivo es si existe percepción de dolor o resistencia al movimiento por el paciente, para evitar una subluxación del hombro.
Otra prueba es la prueba del surco, que esta prueba es para evaluar la inestabilidad del hombro. ¿En qué consiste esta prueba? También tengo a mi paciente en una posición sedente, con las extremidades relajadas y esta extremidad acorde a la posición que tiene el cuerpo. Procedo a fijar tronco, hago una pequeña fuerza de distracción sobre el antebrazo y esta prueba nos daría positivo en dado caso que se nos presentara un surco en la parte de la articulación glenohumeral, el cual diría que es una inestabilidad de músculos inferiores. Bueno, mi nombre es Luisa Bondano y yo les voy a explicar la prueba del espasmo. Esta prueba, básicamente su objetivo es determinar la inestabilidad del hombro. ¿En qué consiste? Yo coloco a mi paciente en una posición sedente, después procedo a colocar el brazo en la B de 90 grados con rotación interna. Después fijo el tronco, hago una pequeña fuerza sobre el húmero y procedo a realizar una flexión horizontal. Esta prueba nos daría positiva si en el deltoides hay un espasmo. Para la articulación del codo, vamos a mirar con la prueba de acentuación de varo y valgo, la cual se va a mirar primero la fuerza la acentuación del valgo, que es la fuerza, la resistencia del ligamento medial. Se tiene que fijar la articulación del codo y realizar una fuerza hacia el lado externo. Si se debe un movimiento o se siente o el paciente presenta dolor, significa que hay una subluxación o una luxación. Y para la acentuación del varo se mira el ligamento lateral del codo, se vuelve a agarrar, a fijar la articulación del codo y se realiza otra vez fuerza externa. Y lo mismo, si se siente un movimiento o el paciente presenta dolor, significa que una subluxación o una luxación de la articulación del codo. Otra de las pruebas que también se tiene es la de cajón anterior y posterior de hombro. Esta es para probar la inestabilidad anterior y posterior del hombro. Lo que se hace acá es que se coloca el paciente en una posición sedente, sin ropa, una mano del fisioterapeuta fija escápula y la otra se coloca en la cabeza del húmero. Se procede a realizar una fuerza llevando la cabeza del húmero hacia adelante y posterior hacia atrás. Esta prueba nos daría positivo en dado caso de que el paciente relajado, la cabeza del húmero se saliera a la articulación glenohumeral, indicándonos una luxación o una subluxación. Es como se realiza la prueba.